Pero vamos a la palabra, vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8, y vamos a definir primero cuál es de alguna manera la misión y cuál es el poder que Dios nos da para realizar esa misión. Dice Hechos 1:8. ¿Lo tienen? Un pasaje muy conocido. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo que decíamos recién. ¿Cuántos conocían este pasaje? La mayoría de los que están acá conocen este pasaje y el que no lo conocía lo está conociendo ahora. El Señor nos mandó a ser testigos de Él en el poder del Espíritu Santo a Judea, que sería para nosotros, ¿qué sería Judea? Jerusalén primero, nuestra ciudad. Judea, la provincia. Samaria. En realidad Samaria serían los pueblos no alcanzados, digamos, los pueblos, o otras etnias, otros pueblos, otras culturas, porque los samaritanos estaban en Israel, pero no eran reconocidos como judíos, eran extranjeros dentro de la tierra a quienes también había que evangelizar. Y hasta lo último de la tierra. Casualmente nuestro país tiene Tierra del Fuego, que es conocido como el fin del mundo, ¿no? Decimos, y aún se lo conoce así. Y el Señor nos mandó a ser testigos de Él a nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación, a las etnias o pueblos no alcanzados con el Evangelio y hasta lo último de la tierra, o sea, todo. Y todo no por etapas, ¿viste? Por ahí hemos pensado que primero nuestra ciudad, primero no, que vamos a viajar a otros países y todavía no alcanzamos nuestra ciudad. Pero en realidad el Señor quiere que haya una movilización mundial de todos los creyentes evangelizando en sus ciudades, en sus pueblos, en sus provincias, en sus países, en otros países, todo al mismo tiempo, que haya una movilización que hasta ahora no se ha repetido lo que sucedió en el momento en que Jesús ascendió al cielo y comisionó a sus discípulos, y sus discípulos salieron y se esparcieron por todo el mundo predicando el Evangelio. Muchos países hablan de avivamiento, como por ejemplo ahora en África dicen que hay un avivamiento tremendo donde se convierten las gentes por miles, por cientos y por hasta millones. Y se bautizan y se convierten, pero está sucediendo en África, en uno de los países de África, pero después en todo el mundo no está sucediendo lo mismo. Es más, fíjense lo que está pasando en Irak, donde están los cristianos siendo perseguidos, asesinados, decapitados por ser cristianos. Hay una persecución con el fin de exterminar a los cristianos de Irak. Los quieren exterminar, esa es la premisa y el mandato del gobernante de ese país. Ahora, sin embargo, Jesús nos mandó, dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, evangelizar, podemos de estos dos pasajes sacar algunos principios importantes. ¿Qué es evangelizar? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos que hacer? En primer lugar, vemos por el primer pasaje que leímos en Hechos 1:8, que esto no se puede hacer en la fuerza humana y no se puede hacer humanamente. Ningún ser humano lo puede hacer esto. Sí, dije bien, ningún ser humano lo puede hacer. Es más, le voy a decir otra cosa, ningún ser espiritual, celestial, lo puede hacer. No lo pueden hacer los ángeles. No lo pueden hacer los arcángeles, los serafines, los seres que están en el cielo, no lo pueden hacer.
solamente aquellos que han nacido de nuevo, han renacido por el Espíritu, tienen la capacidad de ser testigos. Porque díganme, ¿cuál es la primera condición que tiene que tener uno para ser testigo? Haber visto, haber presenciado, haber sido parte de lo que pasó. Yo soy testigo porque estuve ahí, lo vi, lo escuché, lo sentí, lo presencié, lo viví. Pero si vos no fuiste parte, no podés ser testigo. Entonces, cuando el Señor manda a sus discípulos a que sean testigos, está hablando de que ellos han tenido una experiencia con Él, han tenido un encuentro con Él y con el Espíritu Santo. Por eso les dice que esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso aquellos que no tuvieron un encuentro con Cristo, y esto me gustó porque lo dijo también, creo que fue David Bledsoe, que dijo que hay que evangelizar aún a los evangélicos. Porque hay muchos evangélicos que van a las iglesias, muchas personas que van a iglesias, pero son testigos. Han experimentado al Señor, porque el que experimentó al Señor, el que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, dice lo mismo que dijo Pablo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, no puede dejar de decir que tuvo un encuentro con el Señor, porque su vida fue transformada, porque nació de nuevo, porque comenzó a vivir una nueva vida, que le transformó, le cambió totalmente. Es más, los demás lo ven. Aunque vos quieras negarlo, quieras ser un poco introvertido y no decir qué es lo que te pasa, todos ven en vos que hubo un cambio, que algo pasó. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás yendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿No les ha pasado así, hermanos? Hay un cambio por el hecho de haber tenido un encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que testificamos? Testificamos ese encuentro. Yo soy testigo porque me encontré con Cristo. Yo creo en Él porque lo escuché, lo vi, lo sentí, lo experimenté en mi corazón. Yo siento su presencia. Entonces eso doy testimonio. Y el Señor nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, la primera cosa que podemos aprender, o el primer principio, es que esto no se puede hacer humanamente. Y voy a decir, bueno, pero nosotros somos seres humanos, estamos interactuando, sí, pero es el Espíritu en nosotros que nos da el poder y la facultad para predicar y para ser testigos. En Mateo 28, 19, nos da un poco más de detalle de cómo es la misión, ¿no? Y nos dice: por tanto, id y den testimonio, nada más. No, acá ya entra un trabajo más profundo y dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Por eso por ahí, leyendo este texto, se nos va un poco la cabeza a las naciones. Pero en realidad también queda la premisa de Jesús de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere, en realidad, decir todas las naciones. Está diciendo: a todas las personas hagan discípulos. Con todas las personas que te cruces, hace discípulos. Cada oportunidad que tengas de hablar con alguien que no es converso, que no es cristiano, tenés que predicarle el Evangelio. No es una opción. Dice: no, yo estoy orando a ver si le predico o no le predico. No, ya te mandó el Señor a predicarle, al tiempo y fuera de tiempo. Como dice Betty, por ahí nosotros a veces nos damos mucha vuelta en la cabeza y decimos: ¿y cómo le digo? No, pero hay que ser sabio, hay que ser prudente, porque por ahí lo perdemos. En realidad el Señor nos manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a todo el mundo, a todas las naciones, con el propósito de hacer los discípulos del Señor. No con el propósito de que reciban una invitación a hacer una oración, a venir a una iglesia. ¿Se entiende? ¿Querés convertirte en discípulo de Jesucristo o no querés convertirte en discípulo de Jesucristo?
Y dice que ¿cómo se convierte uno en discípulo de Jesucristo? ¿A través de qué te convertís en discípulo? Seguimos leyendo ahí, Mateo 28, 19 y 20. ...19 y 20... ¿Está el 19 acá? No, sí. Dice, miren, leamos bien. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, a todas las personas. ¿Y cómo las hacemos discípulos? Muy bien, ahí está. Entonces, lo primero que alguien que se convierte en discípulo hace es bautizarse. O sea, ¿qué significa eso? Que está dispuesto a dar testimonio público de su fe y dice, sí, yo me convertí a Cristo, me entregué a Cristo, me convertí en su discípulo y me bautizo consagrándome y entregándome a Él. Eso es el bautismo. El bautismo, de alguna manera, podríamos decir que es el primer paso en esta decisión de convertirse en discípulo y después tiene que aprender todas las cosas, ¿no? Como dice la palabra acá. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, con la promesa de que el Señor está con nosotros. Qué glorioso, ¿no? Nos da de su Espíritu para que tengamos el poder de predicar y a su vez Él está con nosotros en esta misión, que es hacer discípulos a todas las naciones. Hay un pasaje que a mí me apasiona de Pablo en 1 Corintios 9, 16. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿También? 1 Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice. Como diciendo, es lo que tengo que hacer, ¿no? Si a vos te contratan en un trabajo para hacer una tarea, y vos la hacés la tarea, y vos después agarrás y te agrandás y decís, mirá lo que hice. Y si la tarea que te mandaron a hacer y te pagan por eso, vos no tenés de qué gloriarte. Pablo decía, yo predico el Evangelio, pero no tengo de qué gloriarme porque es lo que me mandaron a hacer. Siervo inútil soy porque hice lo que me dijeron que tenía que hacer y nada más. De esto solamente que leímos, yo saco un principio, que no hay que ser muy creativo. Solamente hay que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice, y después dice algo muy fuerte, ¿no? Dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo decía, ¿no? ¡Ay de mí! Está con signo de admiración, ¿vieron? ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí! ¡Wow!, ¿no? Muy fuerte. Y definiendo y repasando un poco, esto es algo que no se puede hacer humanamente, en la fuerza humana. Esto es algo que se hace en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que tuvo un encuentro con el Señor no puede dejar de dar testimonio de que se encontró con el Señor. En Mateo 28 veíamos un poco cuál es más en detalle la misión, el propósito de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas, bautizándoles y enseñándoles. Pero cuando vamos a predicar, tenemos que entender algo, que Jesucristo es el centro de la misión. Jesucristo es el centro de la predicación del Evangelio. Y acá yo le voy a pedir si ustedes me ayudan a buscar algunos pasajes. Amén. Si alguien puede buscar Juan 3, 14. Ahí leo. 1 Corintios 2, del 1 al 2. Romy. 1 Corintios 1, 22. Digüe. Hechos 4, 12. César.
Los tiré los textos desordenados, así que voy a decir diferente al orden que los tiré recién. 1 Corintios 2, del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? No, perdón. 1 Corintios 1, 22 al 24. Ahí está. Excuse me. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. ¿Qué pedían los judíos y los griegos? Muy bien. A mí me gusta porque a veces estas cosas son atractivas, ¿no? Porque si en una iglesia hay señales o hay una palabra, ¿viste? Una revelación especial, es como que todos buscamos eso. Yo me acuerdo cuando hace... ¿Cuántos años de Freyson? 15, 10. Bueno, hace bastante más, ¿no? Hace muchos años atrás, como 20 años. ¿Qué pasó? Claro, había un tipo que oraba y decía, reciban ahora, y se caían todos. ¿Cuántos conocen a Freyson o han escuchado? ¿Sí? La mayoría de los que estamos acá. Este hombre, este pastor, con una unción poderosa de Dios que no pongo en duda, él decía, reciban ahora, y toda la gente se caía, se sanaban los enfermos, se liberaban demonios y todo. Y yo me acuerdo que llenaba estadios. Una par que estaba lleno, ¿viste? Nosotros hemos ido al Estadio Obras en Buenos Aires a ver esto que pasaba, ¿no? A ver las señales, a ver si era cierto, no era cierto, qué era lo que estaba pasando, ¿viste? Porque sí, verdaderamente muchos se sanaban, la gente era liberada, todos empezaban como una vida nueva, tenían un encuentro con el Señor porque la unción venía sobre ellos, ¿viste? Y había una nueva comprensión en cuanto a lo que era la unción. Lo único que se predicaba en esa época en todas las iglesias era la unción, la unción, la unción. Todos éramos pastores de la unción y predicábamos como Freyson, ¿viste? Y todos decíamos, recibe ahora, sopla, Señor. Y caían todos, ¿viste? Soplaba así en el micrófono como yo hice recién. De verdad. Y todos caían, ¿viste? Ahí. Que una vez yo ya lo conté, ¿no? La bolsa de yogures que llevaba. Claro, y era tremendo porque había tanta cantidad de gente que no había espacio para el alfiler. Entonces yo estaba parado acá y acá había una persona, otra persona, y así una multitud. Y yo estaba parado con la bolsita de yogures que había comprado. Y dice, recibe ahora, y empieza a caer. Y yo digo, me caigo. Yo no recibí nada más que el empujón de la de adelante. Y caí. Y la señora de al lado cayó arriba de los yogures. Hubo un olor toda la tarde, fue espantoso, pero bueno. Pero mucha gente, lo que pasa es que era todo el día, y entonces íbamos desde la mañana porque había que hacer cola, porque era un culto tras otro. Era tremendo, la cantidad de gente no se imaginan. Micro y micro venían de todo el país. ¿Qué espera la gente? ¿Qué quiere la gente? Yo quiero ver señales. Quiero ver para creer. Quiero ver que este tipo realmente tenga el poder de Dios, tenga la unción y sale enfermo, eche fuera demonios, que no está mal. Pero acá está diciendo Pablo bien claro. ¿Qué predicamos? Los judíos, ¿qué pedían? Señales. A ver, si sos hijo de Dios, haz esto. Y si sos hijo de Dios, haz lo otro. Como Satanás. Los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. No, yo quiero ir a un lugar donde se enseñe realmente bien cosas y que no está mal. Pero ¿qué está poniendo en relieve acá Pablo? ¿Cuál es el centro del Evangelio? No es ni la sabiduría ni las señales. Es una persona y se llama Jesucristo. Ahora yo me pregunto, si Cristo está, ¿hay señales y sabiduría? Amén, por supuesto.
¿Sí? Porque el Señor sigue haciendo las mismas cosas y Él dijo, cosas mayores que estas haréis. Y Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, serán enfermos, aún resucitarán muertos. Pero ¿cuál es el centro? Que se sanan los enfermos, que hay una buena predicación, que hay una buena enseñanza. Ese es el centro. ¿Qué es lo que predicamos? Porque yo he escuchado, por ejemplo, no de acá, de acá, hermanos, no lo he escuchado nunca, pero de otras congregaciones decir, no, venía a mi iglesia que ahí hay palabra fresca, palabra nueva, venía a mi iglesia que ahí vas a ver, te vas a divertir. Ay, no traje el folleto. ¿Lo viste vos? No. Hay un folleto que me lo dieron el otro día, ¿cómo no lo traje? Un folletito que es tipo librito, ¿viste? Vos lo vas abriendo y te va diciendo cosas, ¿viste? Entonces dice, ¿estás aburrido de ir a la iglesia? Ya cuando empieza así, ¿viste? Vos decís, ¿qué va a decir adentro? Entonces vos lo abrís y dice algo así, yo no me acuerdo bien, pero decía, venía a conocer un lugar copado. Pará. Lo seguís abriendo, donde hay un mensaje relevante, donde hay buena música, donde te vas a divertir, ¿viste? Y después aparecen, vieron que ahora para internet aparecen como especie de link. Usted perdonen mi ignorancia en cuanto a esto. Pablo me puede decir mejor eso, que aparece con el numeral y que lo hicimos también para la Transcopa. Cash. Bueno, eso. Y ponen, ¿viste? El simbolito del numeral y al lado dice, me maté de la risa. ¿Viste? Numeral y ese me maté de la risa era el peor de todos, pero... ¿Viste? La iglesia. Entonces ofrecen la iglesia como un lugar renovado, divertido, donde la gente es normal, decía, ¿viste? Yo dije, eso no es una iglesia. Si la gente es normal, nuestra iglesia está toda formada por gente anormal. No es ninguna normal de la congregación que yo pastoreo, le dije. No, mentira. Pero la cuestión es que, ¿viste? A veces, ¿qué es lo que está buscando la gente? Señales, prodigios, milagros, sabiduría, algo que muestre que esto es diferente. ¿Y nosotros qué tenemos para ofrecer? ¿Qué pasa? Cuando uno entra en esa, tiene que buscar estas cosas, ¿no? Decir, bueno, hacer de la iglesia un lugar divertido, un lugar ameno, un lugar con buena onda. Ah, porque tienen ellos, en vez de GBC, tienen GBO. GBO. Grupos de buena onda. Así era, ¿no? No, en serio, dice. GBO, es una forma de captar a la gente. Grupos de buena onda, vamos ahí. ¿Viste? Y después, no sé si la gente de ahí será igual que la gente de todos lados y que de acá, pero después cuando voy a insertar en el grupo te das cuenta que no son todos buena onda. ¿Viste? Que puede haber alguno que no tenga tanta buena onda, entonces vos ya te defraudaste porque no te mataste de la risa, no te divertiste, no te copó la música, entonces decís buenas noches. Porque las señales, la sabiduría y todo lo que humanamente uno puede ofrecer se termina. Pero ¿qué predicamos nosotros? Por eso nosotros no predicamos iglesia, no predicamos, yo he escuchado, no, venía a mi iglesia que mi pastor tiene una unción poderosa. Venía a mi iglesia, no sabés que hacemos retiros y tenemos estos materiales, vos tenés que crecer, madurar. ¿Sí? ¿Qué predicamos nosotros, hermano? Dice Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y vos decís, bueno, está bárbaro, está bien, hay que predicar a Cristo crucificado, pero hay que ponerle algo que a la gente le atraiga, porque viste cómo es ahora, si la gente no le atrae, decimos Cristo crucificado, pero tendría que haber algo más que, porque crucificado es muy fuerte eso. Tendríamos que decir algo que a la gente le atraiga.
Ah, hoy no dijimos lo de los celulares. Si quieren apagarlos, gracias por recordarnos. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente. Pero el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué es para los judíos? No, pará. ¿Qué es para los judíos? ¿Qué es tropezadero? Claro, que te tropezás, ¿o no? Que te hace tropezar. ¿Y para los gentiles? ¿Es atractivo? ¿Es convincente? No tenía buena onda, ¿viste? Dice más, versículo 24, escuchen al Señor hablando a través del apóstol Pablo. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vos buscás señales, buscás sabiduría? Tenés que saber que humanamente puede haber algún lugar donde haya señales y sabiduría. Pero cuando vos tenés a Cristo, tenés el poder de Dios, o sea, hablando de las señales que Dios hace y la sabiduría de Dios. No señales cualquiera, porque cualquier brujo hechicero en el mundo puede hacer señales también. Llamen a estos que pelados con túnica que se sientan en Buda y doblan las cucharas y los tenedores. Hacen señales y vos lo vas a seguir. Porque dan una palabra de sabiduría y dicen que la abeja y la florcita y toda la gente está escuchando lo que dice porque tiene sabiduría. Pero cuando uno tiene a Cristo, tiene todo. Pero ¿qué pasa? Si vos buscás señales o buscás sabiduría, Cristo se convierte en una piedra de tropiezo. Pero cuando buscas a Cristo y te encontrás con Cristo, encontrás el poder y la sabiduría. Encontrás las señales y la sabiduría que no lo podías encontrar en ningún otro lado. ¿Amén? ¿Qué predicamos nosotros, hermano? Muchas veces tenemos que inventar y poner otras cosas porque no hemos tenido realmente un encuentro con el Jesucristo Todopoderoso. No hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que es poder de Dios. No hemos tenido un encuentro con el Evangelio. Por eso es necesario entender esto. Jesucristo mismo dijo en Juan 12:32, este no lo tienen ustedes, lo leo yo porque es cortito. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No dice los voy a atraer a la iglesia, o los voy a atraer a una religión, o los voy a atraer a una nueva forma de vida. Él dice los atraeré a mí mismo, dice Jesús. Amén. ¿Qué predicamos? A Cristo y a este crucificado que dio su vida para salvarnos, para redimirnos. Y Él es el que va a atraer a todos a Él mismo. Juan 3, del 14 al 21. Presten atención a esto, miren. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Sí, hasta el 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, esto que voy a decir puede sonar fuerte, pero vieron que leímos hoy que ¿para quién es nuestro pesadero Jesucristo? En el pasaje que leímos anterior.
para los llamados. El Evangelio es para todo el mundo. Hay que predicarlo a todo el mundo, a todas las naciones, como dijimos hoy. Pero ¿quiénes van a responder? Son los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? No vamos a ser nosotros, claro, no vamos a ser nosotros, viste, los jueces, y miramos a una persona, viste, un día en el pecado, viste, decimos, no, este no es llamado. Y vemos a otro, viste, que está bien vestido, que es buenísimo, decimos, este es lo único que le falta del Señor. A este vamos a predicarle. ¿Viste? Porque a veces somos selectivos a quien le predicamos, a quien le damos testimonio, a quien queremos hacer discípulos. Decimos, no, este sí, porque es buenísimo, mirá, es inteligente, es bueno, es limpio, tiene olor a perfume, a jabón recién bañado. Este vamos a predicarle, el otro no, ¿viste? El otro tiene una apariencia fea, ¿viste? No, está condenado, pobrecito ya. Mirá, tiene hasta olor a humo, está más cerca del infierno que el otro. Y entonces nosotros seleccionamos a los llamados. La sorpresa es que después este ilustre personaje termina rechazando el Evangelio y casi chasmocado por las llamas del infierno, recibe a Cristo, es transformado y se convierte en un gran siervo del Señor. Amén. Ejemplo A. Quizás por vos mismo nadie daba un peso, decía, no, no le vamos a predicar a este o a esta. Pero sin embargo, acá fíjense que Juan determina quiénes se salvan y quiénes no se salvan. ¿Quiénes son los llamados y quiénes no son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Lo dijo Leo recién. Los que creen. Esos son los llamados. Los que no creen, evidentemente no. Ahora, acá hay una mezcolanza con el tema de la predestinación, ¿no? Si fueron predestinados para la muerte eterna, para el infierno, o si fueron predestinados para ser salvos. En realidad yo creo que es al revés. Pero no vamos a meternos ahí. Simplemente, fíjense lo que dice Juan 3:14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelvo a repetir. Muchas veces nosotros nos quedamos con el 16 porque es el más lindo, porque decimos, de tal manera amó Dios al mundo. Y es lo que destacamos. Y está bien destacar el amor de Dios, pero tenemos que ver el contexto del pasaje. Lo que destaca el contexto es de los que son salvos y los que son condenados, de los que no creen y de los que creen. Eso es lo que destaca. Y cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se refiere a cuando el pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios los castiga, haciendo que las serpientes que estaban en el desierto comiencen a morder a la multitud y empiezan a morir uno tras otro. Entonces Moisés intercede a Dios y le pide a Dios que lo salve y Dios le dice, no, pero no va a ser tan fácil. Hacete una serpiente de bronce. Miren cómo es Dios, ¿no? Porque vos decís, pero ya la respuesta, ya, Señor, me dice, está muriendo, sigue muriendo. Vos me decís que es una serpiente de bronce. Tengo que poner a derretir el bronce. Imagínate. Y la serpiente sigue mordiendo gente y gente sigue, y yo derritiendo el bronce. ¿La hago con cuántas curvas? ¿La hago derecha o zigzagueando? ¿Le hago los colmillos o con la lengüita afuera? Moisés tenía que hacer una serpiente de bronce y ponerla en un palo, en un mástil y levantar la serpiente para que todo el que mire la serpiente esa de bronce se salvara. Te mordió una serpiente y vos que tenías que mirar una serpiente de bronce. Al mirar la serpiente de bronce te salvabas. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que Jesucristo sea levantado. ¿Quién tiene que ser levantado? La iglesia, el ministerio de la iglesia, los pastores de la iglesia. No, Jesucristo tiene que ser levantado. Porque el que no mira a Jesucristo no se salva de la mordedura del pecado.
El que no mira a Jesucristo no se salva de la muerte eterna. El que mira a Jesucristo, ese se salva. ¿Y nosotros a quién tenemos que levantar? No iglesia, no el grupo, no la denominación, no los métodos que nosotros usamos como iglesia para hacer el trabajo que el Señor nos mandó. Nosotros debemos predicar a Cristo, como dijo Pablo, y a este crucificado, solamente a Jesucristo. Si la persona quiere a Cristo, después recibe todo, pero primero que tengo que predicar, Jesucristo. Amén. Y dice más este pasaje, que las personas, nosotros cuando predicamos a Cristo, ahí nos vamos a dar cuenta quiénes realmente quieren a Cristo y quiénes no quieren a Cristo. Me acuerdo patente una vez, y ahora sí voy a hablar directamente de nuestra iglesia. Hace muchos años atrás, un joven de la iglesia trajo a otro convencido a través de un engaño, ¿viste? Diciéndole, no, venía a la iglesia porque ahí, ¿viste? Porque le tenía un montón de problemas al pibe, y bueno, y el pastor va a orar por vos y se te va a solucionar todo. Le dijo así a este chico, no era ninguno de los que están acá, pero él lo trajo medio como engañado, ¿viste? Como diciendo, y vino contento. Él dice, mirá quién traje a la iglesia. Y me miraba a mí contento, ¿viste? Me dice, hablale. Y bueno, yo le hablé. Y le hablé del Señor Jesucristo. Y le hablé de que Él estaba en pecado. Y le hablé de la muerte eterna. Y le hablé de que Él, si no se arrepentía y se entregaba verdaderamente a Jesucristo y buscaba a Jesucristo y pagaba el precio de morir a Él mismo para vivir para Dios, no había oportunidad de ningún cambio. Y todos los cambios que pudieran haber serían cambios superficiales. ¿Qué pasó? El pibe salió corriendo. Y vino este joven enojado y me dice, ¿qué le dijiste? Y le digo, no sé, le hablé de Cristo. Y a veces nosotros tenemos miedo de perder a la gente, ¿viste? Porque decimos nuestro mensaje es muy fuerte, ¿no? Pero hay que decir las cosas bien, hay que ir despacio. Está bien, yo entiendo todo, pero hermano, el Señor nos mandó a predicar a Jesucristo. Va a haber quienes van a creer y va a haber quienes no van a creer. Los que creen se salvan, los que no creen están condenados. No lo digo yo, no lo decís vos, lo dice el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué predicamos nosotros? El Evangelio. El Evangelio tiene una buena noticia. ¿Saben por qué el Evangelio es buena noticia? Porque hay una mala noticia ya dada para todos los hombres. Y esa mala noticia es que están todos condenados y se van al fuego del infierno eternamente. Entonces sí, yo vengo con una buena noticia. Amén. Pero por eso es buena noticia. Amén. Esto es BN, no TN. BN, buena noticia. ¿Pero por qué? Porque hay malas noticias. Las malas noticias no son que hubo un accidente, que no se puede detener el ébola y se está descontrolando, y no es que el dólar se fue a 14,95. Esas no son malas noticias. Son cosas que pasan en este mundo y en esta vida, pero la mala noticia es que todos los seres humanos que no tienen a Jesucristo están condenados. Mala noticia. Entonces yo aparezco con la buena noticia. Por eso el Señor empieza a hablar, es necesario que, como la serpiente fue levantada. ¿Por qué fue levantada la serpiente? Porque la gente estaba muriendo. Condenada, ¿por qué? Por sus propios pecados. La gente estaba muriendo y necesitaba salvarse. La única forma de salvarse era mirando a la serpiente. La única forma de salvarse eternamente es mirando a Jesucristo. No yendo a la iglesia, no leyendo la Biblia de vez en cuando, no haciendo alguna oración mágica, no pidiendo a alguien que te ore, sino creyendo en Jesucristo realmente y entregando tu vida a Él. ¿Cuántos quieren recibir a Jesucristo en esta noche? Dice Pablo en 1 Corintios 2, ahora sí, del 1 al 2. Así que hermanos, cuando llegué a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras
palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez lo mismo. Pero fíjense que los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría, y Pablo ¿qué le dice? Cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, Cristo, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Qué es lo que vos necesitas saber para predicar el Evangelio? Jesucristo. Yo te puedo dar un montón de métodos. De hecho, los próximos miércoles vamos a ver cómo evangelizaban en la Biblia. Me voy a hacer el Carlos Villanueva, a decir, bueno, la ciudad en la Biblia, yo voy a ver cómo... No le llevan en los talones, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo evangelizaban en la Biblia. Los creyentes, los discípulos, aún el mismo Jesús. ¿Cómo predicaban? ¿Qué decían? ¿Qué hacían? Y de ahí nosotros veremos, porque el Evangelio es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, como es el Señor el mismo. Amén. Pero, qué bueno esto, me propuse no saber nada, solamente a Jesucristo. ¿Qué es lo más importante que necesitas saber para predicar el Evangelio? Jesucristo. ¿Y dónde descubrís eso? Y justamente lo que dijimos al principio. Por el hecho de haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro con Él y de que el Espíritu Santo está en tu vida, vos tenés una relación con Jesucristo en la cual lo vas conociendo cada día más. Si no tenés esa relación con Cristo, no te angusties, no te pongas mal, porque decís, yo hace 20 años que vengo a la iglesia y todavía no siento eso, no tengo eso. En esta noche vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, vamos a buscar más de Él. ¿Les parece, hermanos, que nos dediquemos a buscar al Señor? Porque cuando el Señor aparece en nuestra vida, toda nuestra teología, doctrina, enseñanza, sabiduría, queda así chiquitita. Porque aparece el Señor. Y cuando aparece el Señor, yo no puedo dejar de hablar. Se me cruza una persona y ya le estoy hablando de Jesucristo. Porque Él se apareció en mi vida, creció en mi vida. Ahora lo conozco más. Tuve una experiencia con Él tremenda. Termino leyendo Hechos, o el que le tocó Hechos 4:12. Terminamos leyendo esta declaración tan importante. De ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No todos los caminos llevan a Roma. ¿Viste? La gente dice, en algo hay que creer. Si vos creés en cualquier cosa, pero la salvación no la obtenés por creer en algo. Sí, está bueno eso que ustedes creen, que tienen fe. La gente dice esas cosas. Y acá la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en el Gauchito Gil, no hay salvación en Buda, no hay salvación, ayúdenme, en la Virgen, no hay salvación en los santos, en San Cayetano. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación de ninguna otra manera que no sea en Jesucristo. Amén. ¿Está claro? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dios nos dio este nombre. Y en Él somos salvos. Jesucristo. Si nosotros queremos que se salven las personas que nosotros estamos orando o deseamos, lo mejor que podemos hacer es hablarles del nombre y de la persona en el cual ellos pueden ser salvos, que es Jesucristo. Amén. Solamente Jesucristo. Volvete loco por Jesucristo, predicá solamente a Jesucristo. No, por ahí Betty decía, tiene razón, damos vuelta, decimos, ¿cómo empiezo? ¿Le digo del clima? No, hablale de Jesucristo. Cruzate con una persona. Yo los desafío que lo pongan en práctica a partir de ahora. Si alguno de ustedes se va a tomar remis ahora, ¿quién va a tomar remis? Ah, nadie quiere decir ahora, ¿viste?
Recuerden, pará, porque acá estamos mal. Recuerden lo que dijimos al principio. Por tanto, id y haced discípulos. Me seréis testigos. Es mandato, no es opcional. ¿Y a quién? A todas las personas, a todas las naciones. Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, está hablando de que todas las personas necesitan escuchar de Jesucristo. Yo les voy a decir después, más adelante, cómo testificar del Señor en pocos minutos. Hoy no podemos porque no tenemos tiempo. Ni pocos minutos tenemos. No, ustedes lo van a hacer en pocos minutos, pero yo me voy a tomar 45 minutos para explicarles cómo tienen que hacerlo. Pero la cuestión es que, hermanos, empecemos. Si vos realmente has tenido un encuentro con Jesucristo, no necesitas otra cosa. Me propuse no saber nada, solamente de Jesucristo. ¿Qué te voy a hablar? De Jesucristo, es lo único que sé. Che, y en la iglesia de ustedes, ¿el bautismo lo hacen en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En tu iglesia, cuando imponen las manos y la gente se cae, ¿por qué se caen? Y vos te enrollás con todas esas cosas, después venís y decís, pastor, yo quería preguntar, ¿por qué se cae la gente cuando lo ora? Y la persona que vos dejaste, que te dejó con la incógnita, se va al infierno. No, vos decís, sí, mirá, yo no te vine a hablar de las cosas que hacemos en la iglesia, te vine a hablar de Jesucristo. ¿Querés recibir a Jesucristo? ¿Querés entregarte a Jesucristo? ¿Querés mirar a Jesucristo para seguirlo, para vivir para Él? Desafiémoslo. Amén. Este fin de semana que pasó, ahí, bueno, David Bledsoe dio algunas maneras, ¿se acuerdan? Los que fueron, si no se acuerdan es para matarlo, porque nos dejó la cabeza así con las 6, ¿se acuerdan que eran 6? Elementos fundamentales. 4 principios y 3 maneras, muy bien. Surgió efecto, ¿viste? Algunos le querían tirar con algo porque lo repetía, pero surgió efecto y nos acordamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.